reino de Israel pues está tomando territorio, está ganando territorio. Pero un día decide David no ir a la batalla. Decide, en esta ocasión, durante este periodo, no iré a batalla, me quedaré tomando un tiempo de descanso en mi casa, en palacio. Ese día seguramente no había muchas más ocupaciones y David aprovecha que la tarde está un poco fresca y decide tomar una siesta. Se levanta entonces ya en la tarde y empieza a pasear por su balcón o por su terraza y se da cuenta, para su asombro, que hay una mujer bañándose en el patio de su casa. Esta mujer es muy hermosa, pero tiene un gran problema y es que es un poco desprevenida. Ella sabía y era consciente que desde su patio se veía el balcón de la casa real, pero al parecer cuando tiene deseo de bañarse no le ve gran problema a exhibir su desnudez en su patio. Bueno, el hombre se queda encantado con la belleza de esta mujer y empieza a mirarla una, dos veces, seguramente camina para un lado y para el otro y luego dice, la voy a llamar. Y llama a uno de sus hombres y le dice, ven, quiero que me digas quién es el que vive o qué mujer es la que vive en esa casa de tal lugar. Entonces su hombre o la persona que él ha llamado le dice, mira, esa mujer es una mujer muy importante. Es nieta de uno de tus consejeros que se llama Ahitofel. Pero además es hija de Eliam, que es uno de tus grandes guerreros. Y aparte de eso, es la esposa de otro de tus grandes guerreros que se llama Urías. Seguramente David se rasca la barba y dice, mándala a llamar, que el rey la quiere ver. Y entonces traen a Betsabé, la llaman, la mujer se llama Betsabé, y la llaman y viene Betsabé a palacio y seguramente sabe que va a una audiencia con el rey, se arregla muy bien, se perfuma muy bien y aparte es hermosa. Entonces David quedó peor de flechado. La sedujo y los dos fueron a la cama. Pero esta mujer era casada. Pero David era el rey, pero estaba casada con uno de sus oficiales. ¿Qué sucedió allí? Nos vamos a dar cuenta más adelante. Pero el tema es que terminó todo al parecer muy bien. Esta mujer se va a su casa y se entera que está embarazada. Lo que iba a suceder. Wow, y recuerda que la ley de Levítico, que es la que aplicaba al pueblo de Israel en ese entonces, dice que el hombre y la mujer que cometan adulterio tienen que pagar el adulterio con la vida o con la muerte. Y entonces se preocupa y seguramente corre de un lado al otro en su casa. Dice, no puede ser, Urías está en guerra, no hay opción. Aquí todos se enteraron o algunos se enteraron que yo estuve en la casa del rey y manda un mensaje al rey. Dice, mira, lo que sucede es que estoy en embarazo. Entonces el rey dice, ¿cómo manda el mensaje? No lo sabemos, pero podemos creer que es como queriendo decir, tienes que hacer algo porque si esto sale a la luz, tú y yo vamos a morir. El rey se preocupa, dice, no puede ser, no puede ser. Ya sé. Hay dos opciones. La una es confesar su pecado, recibir perdón o las consecuencias y recibir perdón y que las cosas continúen bien. Pero él dice, esa no me parece una buena opción. ¿Qué haré entonces? Decide mandar un mensaje a Joab, su comandante en el campo de batalla. Le dice, Joab, te pido que envíes a Urías a palacio. Entonces Joab envía a Urías, llega Urías, que es un soldado, ¿no? Mil gracias. Y entonces le dice David, ¿qué? ¿Cómo va la guerra? No, está bien. Y esto y lo otro, bueno. Dice, pues yo quiero premiarte porque eres un gran soldado, así que quiero que vayas a pasar unos días en casa. Ve con tu esposa, llégate a ella, o lo que está queriendo decir es acuéstate con tu esposa y disfruta de tu esposa durante un tiempo. Urías dice, no es posible que yo esté con mi esposa mientras mis compañeros están sudando y derramando sangre por el pueblo de Israel. Él dice, no, el arca del pacto está allá en el lugar de la guerra.
yo no puedo hacer esto. Y no lo hace. Entonces David dice, ¿qué hago ahora? Invita a Urías a palacio a un banquete. En ese banquete le da muchísimo vino, mucho alcohol y lo emborracha. Con la idea de que Urías vaya a casa, se acueste con su esposa y entonces aquí no pasó nada. Pero Urías, a un borracho, es tan leal que decidió no ir a su casa. Entonces David dijo, no hay más. Le voy a decir a Urías que tranquilo, que mañana se va para la guerra nuevamente. Al otro día, David con su puño y letra escribe una carta que dice más o menos lo siguiente. Querido Joab, el capitán, te pido que cuando la guerra esté en su estado más fuerte, cuando esté más dura, envíes a Urías frente a la batalla y ustedes retrocedan. No le explica por qué, no le da razones. Es el rey, no le tiene que dar cuentas a nadie. Simplemente enrolla su carta y utiliza un mensajero. ¿Quién es el mensajero? Urías. Envía a Urías a llevar la carta que tiene su sentencia de muerte, pero Urías es tan leal que ni siquiera lee su carta. Simplemente toma la carta y la lleva donde el comandante Joab y se la entrega. Paso seguido, se pone fuerte la batalla. Joab hace que Urías se ponga al frente, todos retroceden y Urías muere allí. Joab entonces dice, tengo que enviar un mensajero diciéndole a David que las cosas salieron como él me las pidió. Envía un mensajero y este mensajero llega de David y le dice, mira rey, la guerra va así y así, ¿no? Y Urías murió. Yo creo que David dijo, tranquilo, le dijo, tranquilo, las guerras son así, las personas mueren en la guerra, tranquilo, no se pongan inquietos, las guerras son así, es el precio de esto. Y seguramente David cree que todo está bien. Betsabé, que era la esposa de Urías, entonces guarda el tiempo de luto, que según la ley judía eran 7 días. Guarda el tiempo de luto y luego de estos 7 días, David la manda a llamar que se venga a vivir a palacio. Wow, puede parecer que es el gran y benevolente rey. Su gran hombre murió en batalla y él decidió acobijar o tener en su casa a la esposa embarazada y seguramente desprotegida de uno de sus guerreros. Ante el mundo pudo haber parecido así. Pero ¿saben cómo termina el capítulo 11? Dice, pero a Dios no le agradó esto. Dios sintió asco de eso. Qué asco que esté haciendo esto, es lo que termina diciendo. Le desagradó. Sintió repudio de lo que había hecho David. El tema de hoy, damas y caballeros, se llama prohibido. Y estamos basados en 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12. Por eso no estamos leyendo la historia como tal, sino que la estamos parafraseando. Y quiero contarles más bien una noticia que para ustedes seguramente no es nueva. Desde aquel día en que Satanás fue expulsado del cielo y que se le dio una sentencia de condenación eterna, Satanás se puso un objetivo: llevar consigo al infierno a la mayor cantidad de personas que pudiera. Adrián, hablar del infierno es muy duro, pero el infierno existe y si no descuidamos, pues allá es donde vamos a parar. La guerra entonces es continua, pero Satanás usa algo que se llama tentación. ¿Hoy de qué vamos a hablar? De tentación, pecado, consecuencias y arrepentimiento. Tentación, pecado, consecuencias y arrepentimiento. ¿Qué es la tentación? La tentación es la oferta de Satanás, que te dice, mira, fuma esto, te hace sentir bien, pero no te dice que esto va a esclavizar tu vida por el resto de tu existencia. Que te dice, mira, bebe alcohol, te hace olvidar las penas. Lo que no te dice es que las penas saben nadar y que lo que alcohol ahoga es matrimonios, hogares, relación de padres con hijos, sueños, metas. Te dice, mira, la televisión nos dice, no hay nada de malo en que te enamores de una mujer más joven. Tienes un corazón grande y tu esposa no te ha sabido cuidar bien. No pasa nada, no hay nada de malo en ello. Enamórate.
Eso no está mal, no, no se me cae nada, pero nunca te dice que el adulterio tiene consecuencias funestas en la vida de la persona, en la vida de la familia y en la vida de las generaciones nuestras. Engaña. Eso es tentación. La tentación entonces es provocativa. La tentación entonces es seductora. Y pasamos aquí al primer punto que se llama profunda seducción. ¿De qué se alimenta la tentación entonces? Hay personas que dicen, no, es que el diablo es muy malo y se inventa cosas por aquí y cosas por allá. No es así. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 16, porque Santiago está diciendo, ¿por qué dicen que Dios los tienta? Porque hay gente que dice que Dios le tienta. Entonces Santiago dice, no se inventen cosas. Dios no tienta a nadie porque Dios tampoco puede ser tentado. Dice, en cambio, cada uno de ustedes o cada uno de nosotros somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia o de nuestros propios deseos bajos somos atraídos y seducidos. Entonces la concupiscencia engendra y da a luz pecado, y el pecado da a luz la muerte. Por lo tanto, hijos míos o hermanos míos, no se erren, no se equivoquen. La tentación sale de por allá, de lo profundo, de nuestro corazón, de nuestros deseos. Quiero preguntarles una pregunta que escuché hace tiempo. Quiero hacerles una pregunta que escuché hace tiempos y que me llamó la atención. Y es, ¿cuál es su pecado favorito? ¿Yo pecados? ¿Favoritos? ¿Ninguno? Si yo soy un alma del Señor. Bueno, sí. No nos mintamos. ¿Sabe qué dice el libro de Romanos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Seguramente usted dice, no, a mí no me gusta mentir, pero miente. No, a mí no me gusta embriagarme, pero se embriaga. A mí no me gusta rebelarme contra Dios, pero se rebela contra Dios. Pero saben, no todos somos tentados en las mismas áreas. ¿Saben por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una inclinación diferente. Seguramente la persona que es tentada para ser corrupto, para robar dinero, no es tentado para hacerle infiel a su esposa. Pero de pronto, el que es tentado para hacerle infiel a su esposa, nunca se le pasa por la cabeza robar a alguien. ¿Saben por qué? Porque tenemos un pecado favorito por allá en el corazón. ¿Cuál es el suyo? ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque es importante en ese lugar rendirnos a Dios. ¿Cuál es el pecado de David? Quiero que analicemos esta historia de David, no diciendo yo lo hubiese hecho mejor, sino sabiendo que nosotros seguimos los pasos de él en muchas ocasiones. No vamos a juzgar al rey David, no vamos a decir, uy, es que el rey, míralo tan lujurioso. No vamos a decir eso. Lo que vamos a decir es, la vida de él nos confronta a nosotros porque hay ocasiones donde somos iguales. ¿Qué sucede en el corazón de David? ¿Qué ha pasado para que un hombre que tiene aproximadamente 24 mujeres, hermosas todas, decida desear a otra que no es suya? Algo anda mal en su corazón. Sucede algo allá adentro que le impulsa a tener más y más y más mujeres. Más adelante vamos a ver algo interesante con esto. Pero hay ciertos ingredientes, hay ciertas cosas que nos hacen ver que había todo un cultivo para que este pecado sucediera. Primero, soberanía. David no tenía que rendirle cuentas a nadie, era el rey. Lo que él hacía no tenía por qué justificárselo a nadie. No había un general que le dijera, rey, ¿por qué hiciste esto? Nadie. Simplemente él hacía lo que quería y ya. ¿Nos pasa a nosotros esto? ¿Les suena a ustedes cristianismo aislado? Donde vamos a la iglesia al fin de semana, pero nunca rendimos cuentas a nadie, nunca tenemos un amigo cristiano, amiga cristiana, pastor, líder, a quien le decimos, mire, hay un pecado en mí, hay una tentación en mí recurrente. Estamos aislados en muchas ocasiones y era lo que le sucedía al rey David. No había nadie a quien rendirle cuentas. Usted y yo necesitamos aprender a rendir cuentas.
Lo segundo que encontramos dentro de todo esto que se gesta para que haya una tentación efectiva o muy seductora es la preeminencia del placer. Poner el placer sobre otras cosas. No, ese David, imagínate, uy, qué hombre. A nosotros también nos sucede. Ponemos el placer antes de otras cosas. Decidimos postergar los compromisos porque es mejor quedarnos y descansar otro rato. Es mejor comer un poco más. ¿A quién le hace pecado o quién peca comiéndose 3 hamburguesitas más? No pasa nada, como una de las 3, placer. Es que yo nunca he invitado a otra mujer a mi cama, pero me encanta verlas en la calle, ¿sí? Con esa ropa bien ajustada, placer a nuestros ojos. ¿Me logras entender? La preeminencia del placer sobre el resto de las cosas. El lugar y el hábito equivocado. David, por orden, tendría que estar en batalla, pero en este momento está en el lugar equivocado y en el momento equivocado. ¿Saben qué pasa cuando no cuidamos nuestras debilidades? Que el enemigo vuelve y nos hace caer y vuelve y nos hace caer y vuelve y nos hace caer. Yo estaba contando en el servicio de 6 de la mañana que durante mi adolescencia y parte de mi juventud tuve una batalla fuertísima con un pecado específico: sexualidad, pornografía, masturbación. Lo uno lleva a lo otro. Y luché en mis fuerzas 2 veces. La primera, dije, voy a luchar yo en mis fuerzas y voy a vencer esto. No funcionó. La segunda, entonces le dije a Dios, como yo no puedo, hágale usted. Y usted líbreme del mal. Y tampoco lo hizo. Hasta que Dios me enseñó que era de una tercera forma, donde Él trabaja y yo trabajo también. Donde Él me enseñó que... Gracias. Hola, sí. Donde Él me enseñó que los dos trabajamos juntos y entonces yo tengo un gran trabajo que es no estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. ¿Me logras entender? Pongámoslo en lenguaje más nuestro. No dar papaya. ¿Cuándo era tentado yo? Cuando la casa estaba sola. Entonces no había nadie en la casa. ¿Y qué era lo que llegaba a la mente de Adrián? Bueno, me voy a arrodillar y voy a orar y voy a elevar unas alabanzas para el Señor. No llegaba eso a mi mente. ¿Sí me logras entender? ¿Qué tuve que empezar a hacer? La casa va a quedar sola, yo también me voy. ¿Sí? Lo tengo que hacer. Si no lo hacemos, si nosotros no somos prudentes con nuestros hábitos, entonces fallamos. Si no somos prudentes con nuestros hábitos, le estamos abriendo una puerta a Satanás. La mente ociosa es la mejor incubadora para el pecado. Creo que estaba mejor el otro micrófono. Yo no escuché las fallas del otro, no sé. ¿Qué más sucedió? Una segunda mirada. Entonces David está así casual, mirando las montañas, las nubes, viendo un ruiseñor cantar allá en la rama del árbol. Y de repente pasa su mirada por el pueblo, ¿no? ¡Wow! Acaba de ver una mujer desnuda bañándose. Y no lo puede evitar. Regresa y se queda detallando. Interesante. Y entonces me llama la atención que nuestras segundas miradas son las que nos hacen pecar. La primera no hay problema. Si usted de reojo vio algo, gracias. Si usted de reojo vio algo, no pasa nada, tranquilo, huya, quite su mirada y no hay pecado ahí. El problema es que usted de reojo vio algo y dice, ¿qué? Oiga, interesante. ¿Pasa solo con la inmoralidad sexual? No, pasa con muchas cosas. Oiga, hermanita, póngale cuidado lo que le pasó a la hijita de fulana de tal. Hasta ahí usted no ha pecado. Dígale, te reprendo, lengua del diablo. Hasta ahí no ha pasado nada. Pero hay hermanas que dicen, espera tantico, hija, tráigame un copito. Ahora sí, hermana, ¿qué decía? Pero recuerde que esto es para orar, ¿oyó? Tranquila. / murmuración.
¿Sí? Bueno, pues es que a mí sí se me pinchó el carro y yo tenía que llegar a la casa a las 10, pero llegué a las 12, pero igual, despinchando nomás nos demoramos media hora, pero se me pinchó el carro. Entonces el papá, ¿qué pasó que llegó después de la hora predicha? Que se me pinchó el carro. Y se tardó 2 horas. No había talleres, ¿cierto? No, no es como si no. Como por un hombre el pecado entró a todos nosotros, nuestra naturaleza, nuestro corazón ama el pecado. Lo ama. No, Adrián, mi corazón es del Señor. Falso. Jeremías dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nadie, el Señor que discierne los pensamientos. Por lo tanto, si alguien te dice, no, yo te estoy hablando del corazón, desconfíe, porque el corazón es malo. Nuestro corazón es malo. Pero también David olvidó su enemigo, olvidó que él es su propio enemigo. Pablo en 1 Corintios 9:27 dice, yo en cambio cojo mi cuerpo y lo golpeo, lo pongo en certidumbre. No está diciendo que él coja una correa y se castigue, no, pecador, inmundo. No, lo que está queriendo decir es, yo no alimento mis pasiones carnales. Usted sabe que su debilidad es mirar otras mujeres, aprenda a quitar los ojos. Si va por la calle, mira el piso si quiere, pero no ande mirando otras mujeres. Hay un libro que se llama Tácticas de un escritor llamado Fred Stoker y él dice, la herramienta número 1 es quitar la mirada. Si usted ve que la película que están proyectando en cine, en su casa, en el lugar donde sea, y su área débil es su área sexual, apareció una imagen sexual, cierre sus ojos. No permita, no, es que yo aguanto, no hay problema, porque usted no aguanta. Si su problema es embriagarse, si su problema, cualquier desobediencia conocida como pecado, no permita lo más mínimo. Si su problema son los juegos de azar, no pase por lugares donde hay casinos, porque seguramente va a entrar y se va a tirar todo lo del mercado. Si su problema es el alcohol, no le diga a sus amigos, no, tranquilo que es una para la sed. No, cuando yo tengo sed tomo limonada, gracias. Porque de pronto termina en ese lugar entrando por una para la sed y acabando con una canasta entera y con el mercado y con el arriendo y quién sabe con qué, con su familia. ¿Me logro hacer entender? Eso es, yo cojo mi cuerpo y lo ahogo, ¿no? Pablo es bien gráfico con estas cosas, ¿no? En Colosenses dice, hagan morir su viejo hombre. Y lo que está diciendo es como, mátelo. O sea, coja a su viejo hombre y asesínelo, ¿sí? Acábelo, porque si no, él lo va a acabar a usted. Y lo otro que vemos es que David omitió el pare. Tuvo la oportunidad de parar, sí. Le dijeron, mira, es hija de uno de tus consejeros, es nieta de uno de tus consejeros, hija de uno de tus soldados, esposa de uno de tus soldados. Y él dice, no, pero está muy bonita, ¿yo qué puedo hacer? Omitió el pare. A mí me parece que en Neiva somos daltónicos, ¿no? Los semáforos tienen un solo color. ¿Cuál es? Verde. Aquí no existe el amarillo, no existe el rojo, no existen los pares. Y uno dice, oiga, qué cosa, ¿no? Y en Neiva estamos enseñados a que el que manda es el que tiene carro. Y si el carro es grande, peor. ¿Sí? Que día yo estaba en Pereira, el eje cafetero tiene una cultura diferente. El que tiene la preeminencia o quien tiene la prioridad es el que va a pie. Entonces, estuve unos días allá y luego vine a caminar otra vez por aquí en Neiva y estuve a punto de morir como 8 veces. Porque estaba acostumbrado que allá si uno está a mitad de calle, pues el carro frena. Si aquí usted está a mitad de calle, ¿qué tiene que hacer? ¡Corra! Si puede volar, vuele, porque si no le echan el carro encima. ¿Sí me van a entender? Omitimos las señales. A David le dicen, un pare, le dice, pare. Es la nieta de su consejero. Él dice, no importa. Segundo, pare. Es la hija de un guerrero suyo. No me importa. Tercero, pare, hermano. Es la esposa de su oficial. Más interesante todavía. ¿Me lo vas a entender? Dice, no me interesa.
¿Saben por qué? Llévense esta frase. Cuando la pasión tiene el control, la razón es un estorbo. No, piensa. ¿Qué me importa? Pues, ¿qué me importan las consecuencias? Cuando estábamos adolescentes y Mirley venía a decir, no, que mi papá le va a pegar, que yo no sé qué, yo le decía, la juguetera pasa, pero la dicha le queda a uno. Mentira, la dicha también se acaba. A veces duraba más el efecto de la juguetera que la dicha. Segundo, dulce pecado. ¿Quién dijo que el pecado sabe amargo en la boca? Nadie. El pecado, ahí si quieren pueden darle clic a eso, sí. El pecado en la boca sabe rico. El hombre quiere comer gelatina, entonces yo le digo, hágale, hermano. ¿Quién dijo que el pecado en la boca sabe amargo? Nadie. El pecado en la boca sabe rico. ¡Qué delicia! Ese chisme tan fresco. Me sabe a pan caliente. Almojábana con queso. ¡Qué rico! ¿Cierto? O el hombre que tiene ese problema con las mujeres, ¿no? Pero sí que estás hermosa. Y no dice, qué amargo me sabe esto. No, el pecado en la boca sabe bien. El problema está por acá. Pero en la boca el pecado sabe bien. Sabe también que enreda y no nos importa. El pecado es enredador, es como una... ¿Ustedes han visto las plantas de los bejucos así rastreros? Sandía o papaya. ¿La papaya también está en el piso? No, la papaya está aquí arriba. Sandía o auyama. Confunde la papaya y la auyama. Perdónenme por eso. Es una enredadera el pecado. Y tiene una rama grande y de ahí se desprenden otras. Vamos a ver rápidamente las que se desprendieron para David. La rama grande es el adulterio, ¿no? O el haber deseado a esta mujer que lo lleva a adulterio. Luego se desprende otra que es engaño. Llama a Urías. Dile que él es tan bueno que le quiero dar unos días en su casa. Engaño. Luego se desprende otra que es asesinato, homicidio. Urías lleva esta carta, pero no le dice que él morirá por esa carta. Y si usted sigue, puede encontrar más y más y más pecados. ¿Saben qué es triste? Que todos los intentos del hombre por cubrir sus pecados son un fracaso. Lo llevan a otro pecado, muchas veces peor, muchas veces más bajo, más vil. Estas son las ramas del pecado, que nos lleva a pensar que a pesar de las grandes cosas que tenemos, no nos podemos saciar. David tiene más o menos 24 mujeres, de las más hermosas. ¿Por qué deseaba una más? Porque su corazón era insaciable. ¿Sabe qué sucede con nuestro corazón? Es como un hoyo negro. Si usted coge un hoyo negro así de los del espacio, ¿no? Y le tira cosas, él se las traga y no dice ni gracias. Nuestro corazón es así. David tenía más o menos 20 y tantas mujeres. Dios se las había regalado, pero no le importó. Dice, una más no está de más. No importa. David y Salomón nos enseñaron que si una mujer no es suficiente, no serán suficientes 1000 mujeres. No es una alegoría, es cierto. Salomón tuvo 1000 mujeres. Como la propaganda de las papas, ¿no? Muchas no son tantas, ¿no? Entonces alguien decía, ay, ¿cómo se aguantaba 1000 mujeres en la casa? Es que en ese contexto las mujeres no podían hablar en la casa. Entonces si el marido le decía, cállese, que cuento de, venga, me calla, sin vergüenza, que esto y que lo otro, que le doy machete, ¿no? Si el marido decía, cállese, se callaba. Entonces aguantarse 1000 mujeres era fácil. El tipo les ponía un horario. De la 1 a las 100 dicen buenos días a las 8. No más, no tiene. ¿Sí? ¿Ya? ¿De quién es el problema? Es que Betsabé era muy bonita y no me pude contener. No, del corazón. Es que la mentira era la única salida. No, el problema está en el corazón. Es que me dijeron que era nada más una y yo caí. No, el problema está en el corazón.
El problema estaba en un corazón que no recibía las bondades de Dios. Dios le había regalado más de 2 docenas de mujeres a David. En ese entonces era legal y Dios lo permitía. Y le había regalado más de 2 docenas de mujeres. Pero David tenía un corazón insaciable porque estaba fundamentado en el placer en ese momento. Es una cadena. El problema no es ahorita que vio a Betsabé. El problema viene mucho más atrás, cuando no podía llenar su corazón con una sola mujer, y el pecado nos lleva a tener insensibilidad. Ya no sentimos que algo anda mal. Quedó embarazada, no importa, matemos a Urías. ¿Qué pasa? No, aquí no pasa nada, porque el corazón se vuelve de piedra por el pecado. Sé que el pecado se acumula y hace que nuestro corazón se vuelva de piedra. Les dije que el pecado es dulce en la boca. ¿Sí? Es rico. Aquí se torna amargo. Y aquí lo ahoga a usted. Es un engaño. Se ve provocativo y usted lo muerde. Qué bien. Lo ahoga. Y si usted no tiene cuidado, el pecado lo va a matar y lo va a llevar al infierno. Así de malo es, que sabe tan rico en la boca, pero aquí sabe a veneno que nos puede matar. El Salmo 19, versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Podríamos nosotros pensar, ¿qué estaba pensando David en ese momento? ¿Cómo se iba a meter con la mujer de uno de sus guerreros? No estaba pensando nada. ¿Recuerdan lo que les dije? Cuando la pasión toma el control, la razón es un estorbo. El tipo dice: cabeza, váyase de aquí, que hoy vamos a pensar con otra cosa. ¿Sí? Es amargo. ¿Se habría imaginado David que este dulce pecado iba a terminar con la muerte de un bebé? El bebé que nació de ellos dos muere. Posterior a esto, ¿se iba a imaginar David que su hija hermosa llamada Tamar iba a ser violada por su hijo Amnón? No se lo imaginaba. Se imaginaba que por esto que sucedió aquí, su hijo Amnón iba a morir apuñalado por orden de su hijo también. Y aún así, al final de su vida, decir: conocí todo el mundo y nada tiene sentido. ¿Se lo imaginaba? No se lo imaginaba, porque el pecado es un engaño. Nos dice: mira cómo está de linda, mira cómo está de hermosa, no hay nada malo en ella. Pero recuerden, Dios dijo: me dio asco eso. No me gusta, me hace sentir desagrado. Qué cosa más fea lo que hicieron, porque yo los veo en todo el tiempo. Las consecuencias del pecado no se quedan aquí, son a corto, mediano y largo plazo. Y si no nos ponemos pilas, son a plazo eterno. El infierno tiene llama eterna. Y les voy a decir algo: ¿podemos engañar a todos los seres humanos? Claro que sí, los podemos engañar. Yo me puedo vestir bien, me pongo mi corbata, me meto la camisa y llego aquí: buenos días, pastores, hermanos, esto y lo otro, yo nunca he pecado. Entonces ustedes dicen: claro, es que a Adrián se le ve que nunca ha pecado. Los puedo engañar. Pero ¿saben a quién nunca podremos engañar? A Dios y a nuestra conciencia. Su conciencia sabe las cosas, y si no las sabe es porque ya usted cogió la conciencia y es tan malo que la mató también. Pero Dios no se pervierte. Dios sabe que las cosas no andan bien. Y entonces Dios le envía a David un mensaje por medio del profeta Natán. En 2 de Samuel capítulo 12 le manda a decir Dios a Natán, por medio de Natán, a David. Y llega Natán donde David y le dice a David: ¿qué necesitas? ¿Qué quieres, buen profeta del Señor? Entonces Natán dice: quiero contarte algo que ha sucedido. David le dice: soy todo oídos. Cuéntame, amigo. Entonces Natán le dice: ¿cómo le parece, amado rey, que un hombre rico que tenía un rebaño grandísimo de animales, pues un día recibió a un amigo de visita?
Pero frente a él vivía un hombre muy pobre que solamente tenía una ovejita, la cual amaba demasiado. La amaba tanto que esa ovejita comía del mismo plato con sus hijos. Dice, pero este hombre rico, cuando llegó su amigo, no quiso sacrificar una de sus ovejas o uno de sus novillos para la comida, sino que se fue donde el hombre pobre y le robó su oveja. Se la arrebató, se la llevó a su casa, la mató, la preparó y se la sirvió a su amigo. Y David le da rabia, solamente se rasga el vestido, se despeluca y dice, ese hombre merece morir. No está bien, yo mismo lo mato. Y Natán le dice, espera. El Señor te manda a decir que ese hombre eres tú, que tu pecado te ha dolido en el corazón. ¿Cómo pudiste hacerlo? Le dice Natán a David, ¿cómo lo pudiste hacer si yo te había dado todo? Dios hablando por medio de Natán a David, yo te saqué de donde nadie te conocía y te llevé al trono de Israel, te entregué batallas, victorias en tu mano que nunca hubieses tenido por tu cuenta. Te di de más y si hubiese sido poco, te habría podido dar más. Pero despreciaste mi palabra. ¿Por qué lo hiciste? Y viene una ola fuerte de arrepentimiento al corazón de David y es cuando escribe el Salmo 51. Y me gustaría que podamos leer este salmo juntos. Después de estas palabras del profeta Natán, su corazón se quiebra, se quebranta. No puede ser, cometí un gran error. Esto no está bien. ¿Por qué sucedió esto? Es increíble, no lo puedo superar. Y en el Salmo 51 vamos a escuchar las palabras de un corazón arrepentido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. ¿Saben cuál es el hisopo? Es las ramitas que usó el pueblo de Israel en la Pascua para pintar los dinteles de su puerta con la sangre de un cordero. Entonces David le está diciendo, purifícame con ese hisopo. Y me parece hermosa esta figura. Y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Vamos a leer hasta el versículo, borra todas mis maldades. Vamos a leer hasta el versículo 12. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Se fijaron ustedes que David no dice, no puede ser, Natán se enteró de mi pecado y ahorita qué dirá la gente? No le interesa. ¿Qué es lo que más le interesa? Le fallé a Dios. Y se tira al piso llorando. Dice, mis huesos están abatidos. Me duele haberte fallado. Eso se llama arrepentimiento. Cuando estamos caminando hacia el pecado y nos duele, qué dolor, pero seguimos caminando, se llama remordimiento. Cuando nos duele y cambiamos de dirección, se llama arrepentimiento. ¿Saben qué dice al final de este texto o de este pasaje? Porque tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón que se rinde a ti y dice, mira Dios, he cometido el peor error de mi vida y es fallarte a ti. ¿Sabes? Hoy estás a tiempo de arrepentirte. No importa cuán grande parece tu pecado, estás a tiempo. La metida de pie de David ni siquiera, mejor dicho, se metió todo el tipo en el fango.
Pero Dios dice, tranquilo, que yo te voy a restaurar. Vinieron consecuencias horribles todas, pero le volvió el gozo de su salvación. El Espíritu de Dios volvió a estar con él. Y por eso hoy lo tenemos como un héroe de la fe. Yo les dije hace un momento, no criticamos a David. Lo que sucedió en David sucede en nosotros en muchas ocasiones. No con el mismo pecado, con otro tal vez, pero sucede también. ¿Sabes? Quiero invitarte que hoy le digas a Dios, mira Dios, perdona mis pecados, perdona mis faltas. Yo realmente quiero arrepentirme, realmente quiero cambiar mi forma de pensar, realmente quiero cambiar mi forma de actuar, porque reconozco que te he dado la espalda. ¿Hemos pecado? Todos hemos pecado. ¿Nos hemos desviado? Todos lo hemos hecho. ¿Qué tal si nos ponemos un momento sobre nuestros pies?